buenas tardes, amigos y amigas. Esta es Tardes con Derechos Humanos en Movimiento y el día de hoy, pues para mí sí es un verdadero honor que esté con nosotros el maestro David Fernández Dávalos. Él es defensor de derechos humanos, es maestro en sociología, fue rector de la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México y Tijuana, también fue, pues, director del Centro Miguel Agustín Pro, Premio Human Rights Watch, y es autor de varios libros. Y pues él siempre estaba muy comprometido con el respeto al derecho laico, a la justicia, a la seguridad e integridad personal, a los derechos de las mujeres, de la población LGBT, de los pueblos indígenas y qué les puedo decir, de todas las personas que históricamente pues hemos sido excluidos. Y para mí es un maestro y un guía. Así Muchas que gracias, Laura. me da mucho gusto tenerte aquí. No, el gusto es mío y es un honor y me da mucho gusto y agradezco la presentación. La verdad es que aprendemos unos de otros y yo he aprendido muchas cosas de ti. Gracias. Y bueno, la primera pregunta que te hago, para que te conozcan quienes nos ven y nos escuchan en Facebook y en el YouTube, es, tú te presentes, David. ¿Quién eres, David? ¿Desde cuándo y por qué estás comprometido con la defensa de los derechos humanos, tanto en la sociedad civil como en la academia? Bueno, yo soy un jesuita, es decir, un religioso de la Compañía de Jesús, ordenado sacerdote, que desde mis primeros años de vocación religiosa trabajé con sectores populares. Viví en una de las colonias suburbanas en Guadalajara en mis primeros años religiosos, después viví en un rancho en Jalisco, entonces conocí la vida campesina y la vida de los trabajadores de la ciudad. Di clases en una preparatoria popular, por ejemplo, y desde entonces me di cuenta de muchas cosas. Me di cuenta del agravio que significa la pobreza sobre muchísima gente y al mismo tiempo me di cuenta y compartí la esperanza y la lucha de quienes son continuamente marginados, oprimidos, negados en este país. Y entonces esa doble experiencia, la de la indignación ética frente a la pobreza y la exclusión, y al mismo tiempo la resistencia y la lucha, me forjaron en un modo de ser persona y, y en un momento dado de la historia en nuestro país, allá por 1980 y finales de los 80, principios de los 90, la militancia o el activismo social cuajó en una cosa que se llamaba los derechos humanos. Y entonces, desde ahí, esa es como la definición que me honra, pero que recoge mucho tiempo de militancia, de activismo social, de compromiso con los sectores populares y con aquellos grupos que han sido tradicionalmente explotados, oprimidos, discriminados en la sociedad mexicana. Y ha sido mi modo de ser, y entiendo, perdón, ya con esto concluyo esta primera pregunta, y entiendo que en cualquier lado en el que yo esté, es ocasión de militancia, de lucha, de activismo. Siendo rector, perfecto, al mismo tiempo que siendo profesor en una barriada. En todos lados tenemos una trinchera, en todos lados tenemos algo que hacer. Entonces, en un barrio popular, en una comunidad indígena, en una institución de prestigio, en todos lados tenemos ocasión de resistir y de ofrecer esperanza. No, pues muchas gracias, David. Y bueno, mi segunda pregunta sería, este compromiso, yo me acuerdo cuando te conocí, que escuchaba mucho hablar de Matraca, ¿no? De este movimiento de niños trabajadores y de la calle que surgió en Veracruz. Ahí, ¿cuál fue tu andar? Porque Matraca sigue vigente todavía, tal vez de una manera diferente, pero yo todavía lo oigo escuchar y todavía por ahí Alfredo incluso pone muchas cosas y comparte mucho de Matraca, pero sé que fue un punto muy importante en tu actuar.
¿Qué nos puedes Sí, contar de Matraca? efectivamente, un tiempo vivía en Jalapa, Veracruz, y ahí fueron los niños los que llegaron a nosotros. Yo no fui a buscarlos, de pronto nos pidieron apoyo para algunos chavos que fueron expulsados de las instituciones oficiales y no tenían dónde dormir. Y entonces ahí empezamos un trabajo educativo y de promoción y de incidencia política en torno del tema de los niños y niñas que viven o trabajan en la calle. Y entonces creamos Matraca, que es el acrónimo de eso, Movimiento de Apoyo a Niños Trabajadores y de la Calle. También es una experiencia que a mí me formó porque la verdad es que los niños que viven o trabajan en la calle son los últimos de los últimos, ¿verdad? Generalmente parte de una familia desintegrada, hijos de trabajadoras o trabajadores sexuales, enganchados al tema de la delincuencia o de la droga, en fin, y con una dignidad y una entereza y una capacidad de proponer alternativas verdaderamente deslumbrante. Y entonces entender que en lo más bajo del mundo, de lo que el mundo tiene en lo más bajo, está lo más alto probablemente de lo divino, eso es una experiencia transformadora. No, y ahorita, pues vaya que es un movimiento muy importante, sobre todo como están ahorita los niños, ¿no? Tan vulnerables a la pobreza, a la trata, a todo esto, también al tráfico de órganos, a todo lo que implica el crimen organizado que los toma como pues de carne de cañón prácticamente, ¿no? Sí, Matraca sigue adelante, se ha convertido, sí, en un movimiento de apoyo a niños y niñas en estas condiciones, pero hace muchísima investigación y trabajo de incidencia política, de legislación, de generación de políticas públicas, en un momento que efectivamente es particularmente difícil, delicado para la infancia, para la niñez. Es muy doloroso también. Y bueno, esto me lleva a otra pregunta, que además es cuando tú y yo nos conocimos, cuando acababa de surgir prácticamente la red de todos los derechos para todos, y que creo que es un referente, sobre todo en esta época. ¿Nos podrías contar cómo surge Matraca, cómo surge, perdón, la red de todos los derechos para todos? ¿Quiénes fueron sus fundadores? ¿Cómo no? Eh, En el 87 más o menos se funda el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, una obra de la Compañía de Jesús. Y desde el principio, alentada por su primer director, que fue Jesús Maldonado, empezaron a hacer un trabajo de educación y formaron multitud de hombres y mujeres en torno de los derechos humanos y se convertían en defensoras y defensores de los derechos fundamentales, pero luego quedaban sueltos. Y entonces la pregunta es, ¿cómo mantenemos la relación con estos y estas egresados de nuestros cursos de educación, de formación? Y entonces empezaron a crear una red de grupos y de defensores y defensoras que a la postre se convirtió en la red Todos los Derechos para Todos y Todas. Fue pues un fruto del trabajo educativo del Centro PRO y evidentemente llegaron después o surgieron después muchos otros grupos que no tenían que ver con el PRO, que llegaron por su propia dinámica, en fin, y entonces es un movimiento muy plural, tiene cerca de 90 organizaciones actualmente, si no me equivoco, de todo tipo, religiosas, agnósticas, ateas, eso no importa, no entra en la definición, pero dedicados a la defensa, promoción de los derechos fundamentales con calidad, es decir, con prestigio. Hay otros que se llaman así, pero que no hacen realmente un trabajo que valga la pena. Sí, que además es muy comunitario, ¿no? Yo lo decía, le dije, a ver, esto surge desde la comunidad, los grupos en Oaxaca, en la sierra de Guerrero también, ¿no? La Chinola, por ejemplo.
Por supuesto. Y ahorita, en esta época, yo creo que pues es pues nuestro mejor referente, ¿no? De lo que se debe de hacer. Y ahí te preguntaría, en esta nueva realidad, por ocupar el léxico oficial de la nueva realidad, frente a esta pandemia del COVID, que además ha dado pues pie a que se visibilizara, se exacerbara la violencia, se exacerbara la pobreza, porque pues lo estamos viviendo, ¿no? ¿Cuál es el papel, en tu opinión, de la red en este momento? Bueno, no quisiera hablar de la red, ellos tienen sus propios organismos de liberación, mal haría yo dando línea, pero me parece que los grupos de derechos humanos, todos tienen hoy un papel muy importante, que tiene que ver con evidenciar lo que está ocurriendo, porque tenemos un relato, una narrativa triunfalista, ya no hay violaciones a los derechos humanos, ya no hay ejecuciones sumarias, ya no hay tortura, etcétera. Y entonces tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario para evidenciar que sigue habiendo tortura, que sigue habiendo ejecuciones extrajudiciales, que no hay una supervisión sobre los organismos de seguridad del Estado, que las policías siguen penetradas por el crimen organizado, que la frontera entre el crimen y el Estado es cada vez más difusa y no sabe uno dónde está pisando. Y esta es una tarea que tienen que hacer los grupos y los defensores, las defensoras de derechos humanos, al mismo tiempo que hacen defensa de las garantías individuales, de los derechos de libertad, decía apenas Ferrajoli, de los derechos civiles y políticos, porque se están atendiendo casos paradigmáticos, bueno, el de Ayotzinapa, sin duda, quizá algún otro, pero muchísimos otros están, permanecen durmiendo el sueño de los justos. Y cada día hay nuevas denuncias y entonces esta sería una tarea. Es decir, la defensa y promoción de los derechos humanos no tiene banderas políticas. Es un asunto que se defiende y se promueve independientemente de quién esté en el poder. Claro. Independientemente del discurso que tenga quien está en el poder. Y entonces siempre lo hemos hecho cuando estuvo gobernando el PAN, cuando estuvo gobernando el PRI, hoy que está gobernando Morena, en los lugares donde gobernaba el PRD también lo hacíamos. Y hay que hacerlo porque recordemos la historia, sobre todo los que tenemos más edad nos acordamos que muchas críticas no se hicieron nunca a la Unión Soviética diciendo que con eso se le hacía el juego al imperialismo yanqui. Y después nos dimos cuenta que era una postura tremendamente equivocada porque se permitieron abusos inconfesables, crímenes de lesa humanidad, frente a los cuales el mundo permaneció callado por no hacerle el juego a la otra parte de la confrontación este-oeste. Eso no lo podemos repetir. Entonces hay que seguir nuestro trabajo independientemente de el origen político de quienes estén en los gobiernos locales o nacional o de los estados. Estoy completamente de acuerdo contigo. Y eso me recuerda a algo cuando yo estaba contigo en el PRO, también con Cuba era lo mismo, que también se tenía que alzar la voz para decir lo que no estaba bien y dónde estaban las violaciones a derechos humanos. Y eso es tener coherencia, ¿no? Eso es ser coherente. Absolutamente, sí, de acuerdo. Y bueno, ahorita que estamos viviendo esta realidad terrible y que están los feminicidios bueno, ahora sí que día a día, ahorita ya son 11 mujeres asesinadas todos los días. Y también me recuerda a mí mucho esta lucha por la vida, por la dignidad también de las poblaciones que siempre han sido vulneradas, como es la población LGBTI, ¿no? Y que también los asesinatos de odio por homofobia, bifobia, transfobia y lesbofobia. Aquí
hay grandes pendientes, David. ¿Tú cuáles podrías señalarnos para que se haga justicia para todas estas personas asesinadas? Crímenes por prejuicio. Es de lo más dramático que estamos viviendo. Efectivamente, la violencia de género se ha desbordado, particularmente ahora en la pandemia, también la violencia intrafamiliar o la violencia de pareja. Y las víctimas son las mujeres, las víctimas principales. Evidentemente también hay víctimas de varones, pero quienes sufren una violencia sistemática, solapada, respaldada culturalmente son las mujeres. Entonces también hay que denunciar y hay que luchar para cambiarnos el chip, hombres y mujeres, respecto de la equidad de género, respecto de el castigo a las actitudes de violencia de género. Pero también en esta situación lamentable, las personas que son parte de la diversidad sexual o sexogenérica son y casi normalizada la agresión sobre estas personas, sobre gays, sobre personas transgénero, sobre travestis o drags, lo que sea. A nadie le llama la atención que sigan apareciendo violentados, violentadas en las páginas de policíacas. Y cuando son crímenes de odio. Y quiero reconocer que en esta cultura machista que desprecia lo que es diferente, las disidencias sexogenéricas, mucho ha tenido que ver la cultura religioso-católica a la que pertenezco. Pero tenemos que cambiar, pues tenemos que entender que todos y todas somos iguales, que compartimos la misma dignidad, que merecemos el mismo respeto, que todos y todas somos hijos e hijas de Dios y que Dios nos ve con amor y que le caemos bien así como somos. Y entonces eso tendría que cambiar el modo en que nos relacionamos con las mujeres y con los miembros de la comunidad LGBTI. Claro. Uy, más y todos todos los que están en la diversidad, sí. Todos los que quepan allí, sí. Claro que sí. Bueno, y esto me lleva a una nueva parte de esta entrevista que te quiero hacer, es la universidad. Tú, dentro de la Universidad Iberoamericana, tanto de la Ciudad de México como de Tijuana, abriste un programa tremendo de todo en educación y acercaste a la academia a la gente, acercaste a la academia a las comunidades. Abriste todo lo que es el derechos humanos y de género. ¿Eso qué implicó, David? Porque fue todo un cambio de paradigma dentro de la universidad, de las universidades, no solamente de la Ibero, porque yo lo veo en otras, que es así como que ahora sí le entran a los derechos humanos, ahora sí le están entrando a género, y ya lo están viendo con otros ojos, no como cuando apenas iniciaba en la Ibero, ¿no? Y que fue punta de lanza. ¿Esto qué te implicó? Que fue un trabajo. Bueno, no quiero dramatizar, pero ciertamente ha habido, hay oposición, disgusto, incomodidad de algunos grupos más tradicionales que a quienes la orientación de la universidad hacia el compromiso social y con la diversidad y con las mujeres y la comunidad LGBTI les resulta por lo menos novedosa, extraña, extravagante. Algunas otras les parece contraria a la tradición católica y a la inspiración cristiana que confiesa nuestra universidad.
me parece que eso es hacerle una injusticia al Evangelio, pues hay que leer el Evangelio y ver a quién se acercó Jesús y con quién se jugó la suerte, pues hay que recordar que fue asesinado fuera de la ciudad, es decir, en el lugar de los peores, con una muerte infamante que se ponía solo a los grandes criminales, que le reprocharon sentarse con pecadores, con publicanos y prostitutas, etcétera. Entonces, esa es la mejor tradición del Evangelio. Pero sí hubo que enfrentar resistencias, calumnias, difamaciones. Debo decir, por ejemplo, cuando pusimos baños para un solo género, que son los que tenemos en nuestra casa, además, es decir, no tenemos uno de hombres y otro de mujeres, sino quien quiere va al de casa, al de la sala o al de la recámara. Pusimos esos para quien quisiera entrar, fueron a rezar algunas mujeres a las puertas de la universidad para que se fuera el diablo de la universidad. Es un botón de muestra de grupos muy fanáticos. Pero yo digo que luego Dios tiene sus caminos, perdóname Sí, sí. la desviación profesional, pero resulta que con algunos estudiantes, hombres y mujeres gays, fueron a hablar con ellas, las encararon, les dijeron, les explicaron, con mucha paciencia, y dejaron de ir las señoras, entendieron, por lo menos ya no fueron. Entonces, debo decir que a pesar de esas resistencias, la comunidad universitaria, sobre todo los estudiantes, asumieron esta orientación en su enorme mayoría. Siempre habría algunos que estaban a disgusto, pero bueno, y creo que eso ya no es reversible, por lo menos en nuestras universidades. Y espero, deseo, quiero pensar que también otras universidades están abriendo de la misma manera. Sí, yo también lo quiero pensar así porque el cambio cultural es necesario, ¿no? Hay algo que yo siempre digo que quien no le gusta la historia y quien no revisa su propia historia está condenada a repetirla, ¿no? La memoria histórica creo que es muy importante para mí y creo que para muchos de los que estamos en la defensa de derechos humanos, porque ahí podemos revisar cómo están las cosas y cómo estamos ahorita también, ¿no? Y en lo que a mí me toca en concreto, que tú lo sabes, ¿no? De la defensa de los derechos humanos LGBTI, ¿no? Que dices, tenemos que ir formando a la gente que va, que está llegando, a los jóvenes. Y para mí fue tan importante participar también en este proyecto junto a ti desde el Comité de Género, cuando se hizo el protocolo, cuando estuvo la Procuraduría, que nació la figura de la Procuraduría, ¿no? De la Procuradora, que estaban las puertas abiertas de la Procuradora para que los chicos fueran, para que las chicas y chicos de la Ibero estuvieran ahí presentes, y también los maestros y maestras, ¿no? Creo que eso fue como darle una horizontalidad a las cosas y decir, se cambia el paradigma. Las cosas no es porque estén así y son inamovibles, ¿no, David? Así es, y luego las cosas tampoco se cambian de la noche a la mañana, es decir, sigue habiendo dentro de la universidad incidentes de violencia de género y sigue habiendo discriminación sobre algunos estudiantes, pero al mismo tiempo ya tenemos un par de estudiantes que son transgénero, por ejemplo, o transexuales, y bueno, tienen todo el derecho de acceder a una educación de calidad, a la cultura, e independientemente o justo desde su propia condición, y desde ahí nos pueden enriquecer. La diversidad enriquece al ser humano y le abre horizontes y le quita miedos. ¿Cuántas veces Jesús dijo, no tengan miedo? Y nosotros eso no lo hicimos un mandamiento, hicimos mandamientos, muchas otras cosas, pero se la pasaba repitiendo Jesús, no tengan miedo, no tengan miedo, Sí, porque el miedo es animal y nos paraliza y nos aferra al pasado, nos aferra al pasado y entonces, como bien dices, vamos
a seguir repitiendo los errores del pasado. Y ahorita que dices, lo que acabas de decir, te voy a tener ya bien una desviación. He estado escuchando las misas del padre Enrique en Torreón, en Casaín. Sí, Enrique Ponce. Enrique Ponce, buenísimas sus misas de Es excelente, extraordinario. Es excelente. Y algo que acaba de decir una de sus misas es, bueno, dejen de estar rezando Padres Nuestros. Dice, qué bueno que sean devotos, pero ahorita lo que se necesita es acción. Y que lo dijo Cristo, denles de comer, esta gente que no tiene que comer, denles de comer, ¿no? Cuando partió los panes y los pescados, o sea, denles de comer, muévanse, hagan algo, no se queden paralizados por este miedo que tú dices, ¿no? Y que siempre lo dice cada domingo en el púlpito, ¿eh? Nos mueve a todos. Sí, no, es extraordinario y también lo reconozco como uno de mis mentores, pero me acuerdo, es un poco, sí. Recientemente recientemente, hará 6 meses, los obispos de Colombia sacaron un exhorto para seguir orando por la paz en Colombia y un amigo mío colombiano me decía, coño, llevamos 80 años rezando por la paz de Colombia y no llega, pues lo que se trata es que se comprometan con el proceso de paz y empiecen a moverse por ahí. Pues sí, efectivamente, así nomás rezando no va a ocurrir. Porque si no, la culpa es de Dios. Claro, Dios que no nos hace el milagro de traernos la paz, es Él el culpable. Nosotros somos las manos, los brazos, la inteligencia de Dios para actuar en esta historia. Pues sí, porque pues, no está ahí nada más que sin hacer nada, ¿no? Tenemos que movernos. Si no nos movemos, ¿cómo hacemos? ¿Cómo cambiamos este mundo? ¿Y cómo llegamos a que no sea nada más un sueñito y una utopía, sino que se vivan realmente, ¿no? Y David, vamos a iniciar una sección con María Fernanda, porque además esta sección la construyeron ella y otro chico que se llama Daniel, que son los jóvenes que trabajan conmigo. Entonces, Fer, por favor. Gracias. Hola, Hola, Fer, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, esta sección queremos ver qué es lo que piensa en una sola palabra cuando escucha derechos humanos. Militancia. Discriminación. Lacra. Diversidad sexual. Riqueza. Memoria histórica. Imprescindible. Justicia. Lucha de todos los días. Si se valen 4 palabras, ahí están. Y por último, educación. Derecho humano que el Estado tiene que garantizar. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias, Fer. Bueno, ahorita que es educación, yo también te preguntaría, cultura de paz. Ahorita se oye mucho hablar sobre cultura de paz. Yo lo he escuchado, pues, donde trabajo, en varias de las organizaciones, y mucha gente que habla de cultura de paz, ¿no? Aunque yo digo que sin justicia no puede haber paz. ¿Cómo haber paz si no hay justicia? ¿Cuáles serían los retos de las universidades para colaborar para esta cultura de paz, pero que realmente fuera una cultura, un cambio de paradigma de respeto a los derechos de los otros y de las otras? Yo creo que el principal reto es romper la academia academicista, válgase, por una academia vinculada con la realidad. Es decir, siempre habrá quien haga ciencia por la ciencia y todo aquello, pero nuestras universidades en América Latina, en países con unos niveles de pobreza y de violación a las garantías o derechos humanos inmensos, ¿qué tiene que hacer? Tiene que primero pensar la realidad, no las ciencias, desde la ciencia, desde la teoría, pensar la realidad. Con ese pensamiento ofrecer alternativas de superación de estos grandes desafíos que son la pobreza y la exclusión, la depredación del medio ambiente, la violencia de género, la discriminación
por razones de raza, los pueblos originarios, un montón de problemas que tenemos. Entonces, primero, esclarecer de qué se trata, ofrecer alternativas. Tercero, vincularse con los movimientos sociales y con los grupos humanos que están atendiendo esa realidad, de suerte que haya una retroalimentación entre la práctica y la teoría, que se genere una praxis transformadora de la realidad. Eso por un lado, como la universidad como institución. Y a nuestros estudiantes, a nuestras estudiantes, formarlas como ciudadanas y ciudadanos responsables, comprometidos, críticos, solidarios, creadores de nuevas realidades, que se sientan involucrados y entonces que superen un individualismo cultural tan fuerte que existe y se sientan en su dimensión social, comunitaria, comprometidas con la sociedad que les ha dado lo que tienen. Entonces, es una tarea académica, por un lado, y luego es una tarea de formación pedagógica, y luego igualmente me parece que las universidades son reserva crítica de inteligencia también para mirar con rigor la problemática nacional y ofrecer una palabra instruida, rigurosa, sobre multiplicidad de problemas, el tema del agua, el tema de las mineras, el tema de la migración o el asunto de ahora de la exclusión de niñas y niños de la educación por el tema de las nuevas tecnologías o de las tecnologías electrónicas. Toda una cantidad de temas frente a los cuales las universidades podríamos ofrecer alguna palabra, como digo, rigurosa, crítica y propositiva. Eso me parece que podría ser. Claro, y que tiene que ver con tu libro, ¿no? En voz alta. Sí, veo que estás muy enterada. Efectivamente, en el libro este de en voz alta lo publicó el Patronato Económico y de Desarrollo de la Universidad. En él se recogen algunos de mis discursos más importantes que tienen propuestas frente a todos estos temas que he enunciado. También tiene propuestas sobre el modelo económico del país, sobre el tipo de empresarios y empresas que ahora necesitaríamos. Y ahí está, pues creo también que todos los funcionarios altos de las universidades no solo tendrían que ser buenos administradores, sino también que tienen una vocación de servicio a la sociedad, dando una palabra oportuna, aunque incomode con mucha frecuencia. Estoy completamente de acuerdo contigo. ¿Y en dónde pueden encontrar, por los quienes nos están viendo y nos están escuchando, este libro en voz alta? ¿En la librería de la Ibero, de las Iberos nada más, o lo podemos comprar en otro lado? Solo está en las librerías de las Iberos en este momento, y pueden meterse a la página de FICSAC, que es Fomento de Investigación y Cultura Superior, Asociación Civil, FICSAC, y en esa página van a tener posibilidad de acceder al mismo, no hay ningún problema. No, y que también lo lean los políticos, ¿no, David? Porque creo que les hace falta. Ah, bueno, pero es que a veces no leen ni en defensa propia. Entonces, pero, ¿qué digo los políticos? Sí, cuando los académicos en la universidad y en otros lugares donde he estado empiezan a quejarse que los muchachos no leen, que no leen ya y que no sé cuánto, y que les digo, a ver, ¿cuántos de ustedes han leído un libro en el último mes? Sí. 1, 2, en los últimos 6 meses, 4, 5, en el último año, 10 de 200. Entonces, me parece que leer hoy es una necesidad política también. Sí.
Y una necesidad política de coherencia, que si estás dentro de los derechos humanos o en la política tienes que leer. Absolutamente. Y yo digo cualquier cosa, lo que nos llame la atención, pero eso nos abre horizontes, nos hace ser empáticos, nos abre la posibilidad de diálogo, de perspectivas, en fin, nos hace personas críticas. Un montón de cosas que ocurren cuando uno lee por placer, no digo por obligación, por placer, sin más. Sí, sí, completamente de acuerdo. Y bueno, ya que entramos en esto, ¿qué le recomendarías a la gente? Un libro que a ti te haya tocado cuando iniciabas, o el que tú quieras, un libro que les recomiendes que lean. ¿Por qué hay que leerlo? Bueno, es decir, una novela que a mí me gustó mucho, pero que se llama La condición humana, es un poco viejito, es de André Malraux, de los existencialistas, sobre la guerra nacional en China. Y bueno, pero eso es demasiado viejito. Algo más contemporáneo, pero a mí me impactó mucho igual. A ver, los libros que más me han impactado, es decir, que me constituyeron, pero algunos son El Capital de Carlos Marx, me parece, pero si no, puede ser el manifiesto del Partido Comunista o lo que sea, pero si quieren algo argumentado, pues es El Capital. Pero también La metafísica de Javier Zubiri, un filósofo español que me hace comprender la realidad como el nivel más alto, la realidad social como el nivel más alto de toda la realidad, sin elitismos, es decir, todos tenemos posibilidad de acceder a la verdad de lo real. Esa es otra cosa. Los ejercicios de San Ignacio de Loyola, que no son un librito para leer, sino para hacer los ejercicios. Como cuando se compra uno un manual de ejercicio, no es para leerlo, es para ponerse a hacer ese también. Esos son los que yo pensaría que si quiere, igual, una cosa muy sencilla de leer, si no han leído El Principito, adelante con El Principito, ¿verdad? Se encuentra en cualquier lado y también nos abre la mente y el espíritu y empieza uno a agarrarle gusto. También a mí me impactó, debo decir. Sí, bueno, y de hecho El Principito lo utiliza mucho Jorge Ochoa en sus ejercicios espirituales, ya me tocó. Bien, ya. Lo pone. Hasta de acuerdo, pues sí, claro. Realmente me gustó. Y bueno, tú tienes un libro que escribiste también, yo creo que de los primeros que escribiste, no sé, que ya lo leí, que por cierto, no sé por qué tengo dos de ese mismo libro tuyo, que es Cartas con Dios o Cartas a... 12 cartas sobre Dios. 12 cartas sobre Dios. 12 cartas sobre Dios, sí. Para quienes tengan preguntas del estilo de ¿por qué existe el mal en el mundo? Dios se queda callado, no habla. ¿Por qué no cambia las cosas? Dios es también mujer. O ¿qué hay después de la vida? Cosas muy importantes. Sucede que todos y todas, o la mayoría, fuimos al catecismo y nos enseñaron cosas para niños. Pero después, ya que fuimos creciendo, no evolucionamos y seguimos pensando en cosas que nos dijeron para niños. No hemos madurado ni crecido en nuestra fe y seguimos creyendo cosas para niños. Que si el cielo y el infierno y un montón de figuras del catecismo para menores de edad. Y entonces somos adultos, pero tenemos una fe de menores de edad. Y entonces, pues se trata de poner revulsivos, de cuestionar esas cosas. Sí, ¿no? Y que además esas cosas nos las impusieron. Realmente, y además nos las impusieron, claro. Fueron impuestas, entonces después... Y no se podían cuestionar, ¿verdad? Eso es así, te callas. Porque era pecado.
Y el hecho es que ahora ves algunos ateos por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿verdad? Que son ateos así. Claro, pues somos responsables de eso. Yo recuerdo a alguna familiar mío me mandó con mucho, qué vergüenza, Dios mío, ayúdanos con este niño, por favor, un muchacho que ya tenía 17 o 18 años y que decía que el arca de Noé no era posible por la diversidad de animales o no sé qué cosa. Entonces los papás estaban escandalizados porque el niño no creía en el arca de Noé, pues es una tontería, ¿verdad? Es Sí, decir, por claro, sí. supuesto que el arca de Noé no existió así como, es decir, es una parábola, un cuento ejemplar que está dentro. Y así multitud de cosas. Pero seguimos teniendo eso, mentalidad de niños y seguimos pensando que preguntarse sobre esas cosas es equivocado. Y al contrario, uno lo tiene que cuestionar y lo tiene que hablar. Bueno, Absolutamente. ¿no? A mí una persona que significa bastante en mi vida, que es ateo, de estos ateos por obra y gracia del Espíritu Santo, Sí. alguna vez me cuestionó precisamente que por qué seguía creyendo, ¿no? Uh-huh. Yo le dije, pues porque yo no creo en ese Dios que te castiga, ni en ese Dios que está ahí en el templo, ni nada por decir, en el que tengo que rezarme 20 Padres Nuestros y 20 Aves Marías. Yo creo en el que está presente aquí conmigo, el que tengo que, si yo defiendo derechos humanos es porque creo que Dios está en esa persona. Claro. Entonces, Esa es la revelación más importante. Es decir, en virtud de la encarnación, Dios se hizo persona, no hombre masculino, se hizo persona y asumió nuestra carne, nuestras limitaciones y es un escándalo, pero eso es. sí. Entonces no hay ya una historia sagrada y una historia secular, profana, sino que es la misma y la salvación se juega aquí en esta historia. Así es, y bueno, qué bueno que viví en este tiempo, porque yo creo que si hubiera vivido en otro me queman por bruja, no Si sé. hubieran quemado, yo me encargaba, seguramente yo hubiera estado del otro lado, no, qué horror, qué bueno que somos de este tiempo. Peor que Juana de Arco, pero bueno. ¿Y alguna serie o película que recomiendes? Más ahora, Bueno, la gente se tiene que volver a encerrar. sí, vi una de Netflix de una judía ortodoxa. Ahorita se me va el nombre, pero recién la vi y me conmovió mucho. No sé si te acuerdas tú, Fer, pero es una judía que tiene que huir de un matrimonio arreglado, vive en Estados Unidos y se va a Nueva York. Y entonces toma distancia de su propia fe y no reniega de ella, pero entiende. Ortodoxa creo que se llama, de hecho, ¿Cómo ortodoxa. se llama? Ortodoxa. Ortodoxa, unorthodox. Sí, Unorthodox. sí, No ortodoxa, pues se llama. exacto. Esa, exactamente. Esa me parece una bonita Sí, serie. sí, además te hace pensar muchísimo porque todavía existen. Eso es tremendo. Yo, claro, Claro, claro. todavía hay. Uh-huh. Sí, sí, la condición de las mujeres en ciertas religiones es lamentable, ¿verdad? Sí, así es, completamente. Y da igual si son occidentales, orientales, Da igual. Desgraciadamente. Uh-huh. Una persona a la que tú admires, David, viva o muerta. Que tú A digas, mucha gente, admiro a mucha gente, pues ya dijiste Enrique Ponce, por ejemplo, pero poner un ejemplo, pero también Luis del Valle, un gran teólogo que fue amigo mío, o a don Arturo Lona, que recién se acaba de morir, también, que en paz descanse, mi mentor de otro, don Sergio Méndez Arceo, otro obispo al que yo quise, respeté, el Ronco Robles, también una hermana Adriana, una monja religiosa muy comprometida. También mi abuela, porque se negó, salió del rancho, pues, y salió adelante.
sí, hay mucha gente a la que quiero, respeto y admiro. A nadie, también debo decir que eh, con el pesimismo de la Biblia, Ujú. también entiendo que todos estamos fracturados por el pecado y Ah, las limitaciones y que nadie es perfecto, aún a la gente que yo quiero, respeto y admiro. sí. Y el pesimismo dice, maldito el hombre que confía en el hombre o maldito el ser humano que confía en el ser humano. No, no, todas tenemos cola que nos pisen y limitaciones y así de todos modos uno admira a las personas Así. porque han logrado que el trigo sea más que la cizaña, Ujú. no porque sean perfectas, no lo son. Sí, nuestros claros oscuros de los seres humanos son muchos, ¿no? Y hay muchos grises entre eso. Así Unos ven somos. más luz, otras veces no, pero si no, no seríamos humanos, así de simple. Es parte de la humanidad. ¿Qué prefieres, David? ¿Té, café o vino? Café, prefiero el café, sí. En un momento dado lo tuve que dejar de tomar, pero me lo regresé de nuevo. Después el vino ¿Mm? y el té también me gusta, claro, pero en ese orden probablemente. Ese orden, Creo ¿no? que no podría vivir sin café y sí podría vivir sin vino. Hay licores, y con eso se arregla. Sí, bueno, Ujú. también hay tequila, ese me gusta a mí, pero bueno. Y bueno, alguna vez, creo que tú me lo dijiste, el mejor vino tinto, el mejor vino blanco es tinto, ¿no? No, el mejor vino blanco es cualquier tinto. Es cualquier tinto, exactamente, sí, igual. Creo que en eso tenemos el mismo gusto. Ujú. Y de comida, ¿cuál es tu comida favorita? Eh, No postres, porque eso sí me lo no, sé. no, la verdad es que me gustan las enchiladas y los chilaquiles. También algunas cosas que se hacían en mi casa en otro momento, como la fabada, que es sopa de alubias, pues con chorizo y cosas así. Mm, El chicharrón con salsa verde. Si fuera a París, yo pedía chicharrón con salsa verde, aunque allá wow, no lo quieran, pero bueno. Sí, muy comida mexicana, algo de española, es bien. lo que me gusta. Y un lugar que tú disfrutes, La playa, pensar, la playa. la Perfecto. playa. La disfruto enormemente y quizá mm, el lugar donde más he ido y me gusta mucho ir es Zihuatanejo, no Ixtapa, Iguatán. es el pueblo de Zihuatanejo. Eso, y me gusta estar en la playa horas, pero a la sombra, ¿verdad? Con A un la buen sombra. libro, además, ¿no? Y con un buen libro, oyendo música. Ujú, muy bien. Fer, ¿alguna pregunta? Sí. ¿Cómo se ven 10 años? Ay, Dios. Yo quisiera verme activo, todavía voy a empezar a trabajar en la Asociación de Universidades Jesuitas de América Latina. Quisiera seguir activo, me veo todavía activo, no me siento viejo, y entonces quisiera compartir esta inspiración, esta propuesta con otras instituciones en el subcontinente latinoamericano. Eso quisiera. Ya dentro de 15 años, quizá ya me veo en una de nuestras dos casas de ancianos y enfermos. No me decido si en Guadalajara o aquí en México, pero ya habrá tiempo para pensarlo. Eh, pues así, espero que en paz, espero que tranquilo, en paz. Bueno, yo espero que en 10 años sigas bien activo. A ver, Yo también, ojalá. Sí. Y la última, si pudiera pedir un deseo y que se le concediera en este momento, ¿qué sería? Ay, no tengo idea. Este, ¿Qué sería? Este, ser, que mi persona sea buena noticia para aquellas personas con las que trato. mm, Eso quisiera. Es decir, yo sé que no es así, porque he tenido que tomar decisiones difíciles que afectan intereses o he dicho cosas eh, por coherencia o lo que sea.
pero ese papel no me gusta, ni modo, hay que jugarlo. Entonces es un deseo iluso eso de caerle bien a todo el mundo, pues ni la monedita de oro, pues, Así es, así dice la canción. Pero no, bueno, pero sí me gustaría que por lo menos la gente comprenda que uno no es malo adrede, sino por una serie de circunstancias o porque el pecado puede más dentro de uno mismo. Algo así, no sé cómo formularlo. bueno, yo sin dramatizar, como dices tú, Ujú. yo creo que las decisiones que tú has tomado, bueno, yo siempre que veo tu trayectoria desde que he estado contigo en el PRO, pues esas decisiones las has tomado por algo, no es porque se me ocurrió y me levanté del lado derecho de la cama y voy a tomar esta decisión. Son decisiones razonadas y coherentes con lo que tú piensas y con lo que tú haces. Al menos eso es lo que yo te conozco y que te conozco mucho en ese sentido, ¿no? Para mí tú eres un hombre justo, hay mucha gente que no les gusta eso. Yo creo que yo estoy igual en ese sentido con Fer, ¿no? Ella me dice, no, dice, es que la parte divertida con ustedes es eso, ¿no? Que anda haciendo cosas que normalmente los demás no hacen. Entonces, a lo mejor es parte de, y parte de la vida y del camino que tú has tomado. Sí, uno tiene que tomar decisiones y toda decisión significa una elección excluye otras posibilidades y el excluir otras posibilidades, pues a mucha gente le disgusta, pero lo que sí, no, realmente he tratado, no sé si lo he conseguido, que no sea la pasión o mis pasiones las que dominen a la hora de tomar decisiones, sino tomo decisiones sabiendo que ahí están las pasiones, ¿ah? Pero tratando de buscar el mayor bien para la institución o para el proyecto, lo que Para sea, las personas para también. las personas. Pues David, querido David, muchísimas gracias por esta entrevista. No, gracias a ti, Laura. Muchas gracias, Fer, también. Muchas gracias. Les deseo todo éxito en esta aventura que han iniciado. Yo espero que sigamos adelante. Tú eres una de las personas con las que queríamos tener esta entrevista en este mes de diciembre, porque pues tú lo sabes, el 10 pues es el día de la Declaración de Naciones Unidas de Derechos Humanos. Y habría que hacer un recuento, ¿no?, de todo lo que ha habido en este año y a dónde estamos, que tú nos has ayudado ahorita con esta claridad que siempre te caracteriza, y que esperemos que esta entrevista a quienes nos ven, a quienes nos escuchan, pues les sirva para reflexionar y para que podamos seguir adelante, para que un día vivamos los derechos humanos plenamente y nos respetemos Pues unos a los que otros. así sea, Laura. Gracias, Fer. Estamos en lo mismo. Que les vaya muy bien.